O'Higgins acaba de empatar 0-0 contra Sao Paulo en Rancagua por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana. Un punto que sí nos sirve, un punto que deja un sabor de que se podría haber logrado un resultado mejor, un resultado favorable. Un partido apretado, uno de los partidos más apretados que le he visto a O'Higgins en el ámbito internacional en este año. Para mí este equipo era mucho más que Bahía, era mucho más que Tolima, y este partido fue muy apretado el trámite del partido en general, sobre todo el primer tiempo. El segundo tiempo quizás ya Sao Paulo apretó un poquito más para ya guardar el empate, pero Higgins tuvo las oportunidades de gol más claras. El primer tiempo, si bien los primeros 20 minutos Higgins no tuvo mucho dominio del balón, el partido estaba muy estudiado. Sao Paulo fue con una formación espejo a jugar los Higgins, casi la misma disposición táctica que tenía Higgins. Entonces O'Higgins tomaba el balón, trataba de salir el primer tiempo, no encontraba espacio, le costaba mucho generarse espacio, y era un partido muy estudiado los primeros minutos del partido. Sao Paulo lo esperaba un poco mitad de cancha hacia atrás para ver si podía salir con algún contragolpe. Por ahí vinieron un par de centros sin algún mucho destino. Después viene esta pausa de hidratación que obviamente no tiene mucho sentido, hace un frío horrible en el estadio. Pero viene esta pausa de hidratación, O'Higgins despierta un poco y vienen las más claras del partido. Viene un remate de Pancho González, viene un centro que se pierde Pancho González, empieza a generar un poquito más de llegada, empieza a ganar mucho más confianza en el partido. Pero no se dio. Viene en el entretiempo, nos enteramos que Boston River le va dando 1-0 a Millonarios, lo cual le convenía. O'Higgins tenía la primera opción de quedar puntero en el grupo. Y por ahí medio que después en el segundo tiempo O'Higgins reguló un par de jugadas y vinieron las más claras del partido derechamente. Vino un palo de Leiva, vino un travesaño de Sarrafiore que fue una de las más claras. Una muy buena de Pancho González que la sacó el arquero con una reacción felina. Pero también Sao Paulo tuvo lo suyo. Tuvo una de las más claras también que tuvo Sao Paulo, que fue una de Gonzalo Tapia, una contra de Sao Paulo. Por la derecha, centro, y aparece Tapia solo, y Carabalí está impecable como lo ha hecho todos estos partidos. Pero fue un partido apretadísimo en todo sentido. Sao Paulo vino con un equipo relativamente mixto, estuvo con todos sus titulares y O'Higgins no supo aprovechar. Queda un sabor amargo porque si bien el año anterior este empate hubiese sido casi celebrado como una derrota o como una victoria, perdón, O'Higgins ha demostrado que puede competir este tipo de partido. O'Higgins se generó las más claras de este encuentro. O'Higgins fue el que más buscó, quizá el empate, haciendo un poco el análisis, puede ser un poquito injusto, porque O'Higgins fue el que tuvo las más claras, le faltó definición, le faltó concretar en el último cuarto. Se generaba, tenía paciencia para tocar el balón, un muy buen juego de O'Higgins, que es lo que nos viene acostumbrando también el cuadro de la sexta región. Un muy buen juego, un muy buen toque de balón. No sé, el uno de Pancho González se refiere a un partidazo hoy día. Ravelo no apareció mucho en el primer tiempo, lo eché de menos. O no fue que no apareciera, sino que en el momento que no lo necesitábamos, que era la mitad de la cancha, ahí necesitábamos un jugador distinto. Faltaba la sensación que O'Higgins hacía todo bien, pero le faltaba este jugador distinto que cambiara de ritmo el partido, que diera alguna habilitación, que dejara mano a mano a los delanteros con los centrales o con el arquero. Y no apareció Ravelo. Cuando recibió el balón lo recibía muy pegado al costado, y por ahí es difícil entrar. Entonces ahí solo queda el mano y centro. Pero Higgins se la arregló para llegar, para tener oportunidad, y este partido se le arranca. Se siente que son 2 puntos perdidos más que un punto ganado. Pero bueno, O'Higgins sigue dependiendo de sí mismo. Después, no sé, O'Higgins si gana sus 2 partidos, le toca ahora a Boston River de visita en Uruguay, y después Millonarios, que ahí te van a jugar la clasificación. Si hoy quiere ganarle a los 2 partidos. Y O'Higgins tiene para ganarlo. Hoy día lamentablemente no se puede quedar los 3 puntos en casa, pero bueno, esto es así. Se intentó quizás mejorar un poquito más la definición, pero nada. Después del segundo tiempo entró Thiago Vecino, jugamos con esta famosa alineación con doble 9, 4-4-2. Vecino entró con muchas ganas, se intentó, pero siento que el equipo todavía no aceita este funcionamiento de jugar con doble 9. Como que le cuesta acostumbrarse a este funcionamiento. Pero bueno, termina el partido ya como que toda la hinchada quedó como, ¿por qué terminó? Necesitábamos. O'Higgins se sentía que en cualquier momento caía el gol, pero porque llegaba con claridad, sí. O'Higgins llegó con mucha claridad, tuvo las más claras del partido. Pero bueno, el deporte o el fútbol no habla de justicia tampoco. Entonces no concretaste cuando había que concretar. Cuando, no sé, partidos contra Bahía, contra Tolima, contra Boston River y contra Millonarios, que son los partidos internacionales que has tenido este año. Sí concretaste cuando llegaste.
pero ahora no, ahora te costó, ahora te perdiste un gol contra Sao Paulo allá en Brasil en la línea de arco, y acá también faltó un poco de suerte, también medio que la suerte no existe, pero falta un poco de suerte. El travesaño se refiere, podía perfectamente haber pegado en el palo y haber entrado, lo mismo el palo de Leiva, que fue un rebote que quedó en el palo y ahí... Podría haber entrado también, o le podría haber quedado un jugador de aquí en el rebote y no le quedó uno de Sao Paulo. Y ahí tuviste que la despejaron, entonces no. Falta una cuota de suerte, si en el deporte también, en el fútbol sobre todo, la suerte es un factor que influye, pero también hay que buscar la suerte. Y O'Higgins siento que la buscó, pero tuvimos mala cueva, ¿no? Pues eso, no hay mucho que decir. Pero O'Higgins estuvo a la altura del encuentro. O'Higgins pudo haber ganado el partido. Queda esa sensación, lamentablemente, yo creo que es de las peores sensaciones que podemos tener como hinchas, como jugadores. La conferencia de prensa post partido, le dijo el equipo está con bronca porque sabía que podía haber ganado, se sentía que se podría haber ganado, pero no siento que sea un empate para quemar todo, para nada. O sea, O'Higgins sigue dependiendo de sí mismo. Se vienen dos finales más, que es contra Millonario y contra Boston River primero y después contra Millonario, y ahí te va a ir a jugar en la clasificación. Lamentablemente, está ahora el primer lugar del grupo para clasificar directo a la siguiente fase. Se ve lejano porque Sao Paulo tendría que perder sus partidos contra Boston River de local y contra Millonarios de local, lo cual se ve bastante difícil. Así que se ve un poco más lejano ese primer lugar, pero Higgins tiene que pensar en sí mismo, tiene que pensar en sus partidos y ahí después ver qué pasa, si es que clasificamos primero o no, pero si O'Higgins gana sus partidos, al menos asegura el segundo lugar. Y nada, hoy día el partido de hoy, el ambiente estaba, en el estadio estaba hermoso, era un grato ambiente, la hinchada estaba muy conectada con el equipo, pero lamentablemente hoy día no se dio. Seguimos manteniendo el invicto en Copas Internacionales en Rancagua, lo cual también es bueno mantener el invicto, no se perdió. Pero bueno, fue un empate con sabor a que se podría haber ganado. Si al final yo creo que todos de acá salimos como se podría haber ganado. Hubo muchas jugadas de O'Higgins en las que O'Higgins llegó con mucha más claridad. Sao Paulo tampoco fue que te complicó. El primer tiempo siento que Sao Paulo fue mucho más competitivo. A O'Higgins le costaba mucho poner a los volantes de frente al arco, a los volantes, ya sea Ogaz, ya sea Leiva, ya sea Ravelo. eh, Ponerlo frente al arco en conducción o para que pudieran habilitar a Arnaldo Castillo o a Sarrafiore o a Pancho González. Le costó mucho eso, lo tiraban hacia la orilla derechamente, con una formación un poco defensiva, siento yo, de Sao Paulo en el primer tiempo. Ya después el segundo tiempo se liberó un poco, pero después ya no más el segundo tiempo Sao Paulo. Viene la más clara de Sao Paulo sí en el segundo tiempo. Pero tampoco fue que nos pasaron por encima, que fue una tromba, fue un contragolpe que en la alta competencia va a pasar que algunas les va a quedar a estos equipos y te pueden ir aquí. Gracias a Carabalí no nos fuimos con una derrota porque Carabalí por ese pie milagroso y Tapia, porque Tapia iba solo a impactar el balón y qué bueno que está Carabalí ahí, qué bueno que Carabalí está en un buen momento. Así que saca el balón y pasó el susto. Pero eso no mucho más de parte de Sao Paulo. Y bueno, a Higgins le costó concretar el último cuarto. Higgins se generaba la mayor oportunidad. Después del segundo tiempo, Sao Paulo te esperó mucho atrás y te esperó a jugar al contragolpe si es que le quedaba una, que le quedó con esta de Tapia. Pero Higgins no tuvo más opciones de ataque, más opciones de concretar, más opciones de no sé, de generarse mucho más oportunidades porque te las generaste, sí. Pero la falla tuvo una de Luis Pavés también, que tuvo ahí frente al arco que la mandó lejos. Y muchas jugadas que faltó concretar solamente. Si eso es lo que el análisis de hoy día. Hoy día faltó concretar las jugadas de Oleiro porque O'Higgins se generó jugadas. O'Higgins, no sé, no tuvo paciencia para manejar el balón. El buen toque que siempre ha mostrado este equipo a lo largo de este año, ya sea a nivel internacional o en el campeonato nacional, lo tuvo hoy día. Tuvo la inventiva de Pancho González, necesidad de jugadores, tuvo un Sarrafiore inspiradísimo hoy día, un Ogaz y un Leiva que jugaron muy bien, un Luis Pavés que pasaba muy bien al ataque, lo mismo Felipe Faunde, un Ronaldo Castillo que también peleó todo, se recogía muy bien a jugar con sus compañeros, no sé, a ser más asociativo, pero faltó el último cuarto, faltó el último toque para poder hacer el gol y ahí, bueno, nada que hacer. Así que fue un empate con un sabor que dejamos escapar los 2 puntos, pero Higgins sigue dependiendo de sí mismo para clasificar a la siguiente fase, al menos como segundo lugar. Y nada, no un empate para quemar todo. Así que hoy día se puede haber ganado, sí, pero recordemos que estaba jugando contra uno de los grandes de Sudamérica, Sao Paulo, un equipo campeón del mundo. Es muy lindo este tipo de partidos, es muy lindo también
que hoy día, como decía el Bomba por ahí, hoy día nos enojamos hasta cuando empatamos. Y eso está muy bien. O sea, este equipo nos ha hecho crecer, nos ha hecho creer como hincha, nos ha hecho enojarnos cuando empatamos contra Sao Paulo, un equipo grande del continente. Y cosa que antes no pasaba, antes ni siquiera nos daba para ilusionarnos. Antes solo era pasar rabias con este equipo. Y hoy día por lo menos nos ilusionamos con que se podría haber ganado. Se dejaron escapar 2 puntos, sí, pero empataste con uno de los grandes de Sudamérica. O sea, está bien, estaba con equipo mixto, podría haber aprovechado mejor esa oportunidad. Sí, en el lance de partido está eso, pero al menos no siento que sea un empate para quemar todo. Así que nada, eso creo yo del análisis del partido para que vayamos ya al 1-1 del encuentro. Bueno, así se paró Higgins el día de hoy. La formación clásica, la formación que venía mostrando ya Higgins los primeros partidos de Copas Internacionales, con la diferencia que estaba Garrido por Robledo, pero esta es la formación lógica más o menos que uno piensa cuando piensa en los jugadores titulares de O'Higgins. La línea 4 habitual, un volante de salida en realidad que Gas, después una línea que es como de 3 con Leiva, Sarrafiore y González, y Castillo con arriba y Ravelo libre de 10, que tiene un poquito más de libertad. Pero esta fue la formación de O'Higgins, así que ya yendo al 1-1, Carabalí al arco, Carabalí que nuevamente nos salvó una jugada. La jugada de Sao Paulo que fue el peligro que tuvimos, peligro claro, porque tuvo un par de remates Sao Paulo donde la mandó ya, que llegó casi a la galería, que no generaron peligro, si bien cuando tomaban el balón obviamente uno se asustaba porque entraba con mucho peligro. Sao Paulo se notaba que en cualquier momento hacían una, pero también se equivocaban mucho en la definición, le pasó un poco parecido a lo que le pasó a Higgins, pero bueno, como Omar Carabalí nos salvó nuevamente en la jugada, en el gol la jugada que le queda a Gonzalo Tapia para definir. Carabalí pone un pie milagroso y la sacó milagrosamente. No tuvo más exigencia en el partido, alguna que tuvo que atajar, fue la única y cuando se le buscó respondió. No entiendo por qué Chucha tiene esta nota, o sea, no le hicieron ningún gol y te salvó el único gol, la única llegada que tuvo el equipo rival, así que no entiendo. Pero bueno, fue poco requerido en el partido y la que tuvo la salvó, o sea, ¿qué más quieres? Nuevamente, me da miedo confiar tanto en Carabalí de que nos va a salvar una, porque vaya al punto en que Carabalí ya no te va a poder salvar todos los partidos, pero bueno, esta vez te salvó. Gracias San Carabalí, bueno, nos volviste a salvar y el punto también es parte gracias a Carabalí. Así que bien. Después el lateral derecho Felipe Faúndez, que se jugó un buen partido. No, hoy día a Higgins le costó también como pasar al ataque defensivamente muy bien. Siempre mucha marca, sigue mucho al jugador, al puntero de ellos, que en este caso fue Ferreira. Pero bien, quizás al pasar al ataque no estuvo tan claro en los centros, no conectó nunca algún centro de Faúndez ni de Luis Pavés tampoco, no conectó con algún jugador de O'Higgins, pero bueno, ahí también va un poco en el 9, pero qué sé yo. Pero en el ataque quizás estuvo un poquito más débil, no pasó tanto al ataque de hecho, ni él ni Pavés, llegaban como hasta 3 cuartos de cancha y de ahí se entraban. Quizás también porque el rival, y quizás viene de la banca, o sea, el rival te agarra el balón con los laterales lanzado en ataque y te complicó. La jugada de Tapia fue un contragolpe de Sao Paulo, así que también por ahí debe venir la indicación del cuerpo técnico. Así que bien. Nicolás Garrido de central. Un buen partido de la pareja central en general. Brizuela sobre todo me gustó mucho el partido de Brizuela. Viene volviendo, no le habíamos visto un partido de la alta competencia. Si bien había jugado contra Limache, contra Boston River de local, ese partido Boston River no tocó casi nada y ahora sí le tocó perseguir a los jugadores, le tocó llegar hasta la línea de fondo para seguir a algún hueón. Y muy bien hoy día Garrido, que estaba con él, sigo con él, ganando todos los balones aéreos. Quizás por ahí en la salida sentía que Sao Paulo leyó que era el que tenía peor salida y lo dejaba salir a él, pero tampoco se complicó mucho. O sea, en algún punto tiró un buen balonazo a Castillo, al que estuviera pasando por la banda. Y bien, lo mismo que a Brizuela hoy día no fue muy requerido en las jugadas de peligro de Sao Paulo, que fue la de Tapia. Fue un contragolpe y un par de jugadas y de remate no pasaron por ello. Así que bien por ese lado. O sea, hoy día no hubo ninguna jugada de peligro más allá de esa jugada de Tapia. Así que bien la pareja de centrales. Y lo mismo Luis Pavés, que de hecho es el que tiene mejor nota en el equipo. Que de hecho yo creo que tiene la mejor nota en la línea defensiva. Yo creo que por lo mismo, porque fue uno de los pocos que se atrevió a ir en ataque. De hecho, atacó mucho Luis Pavés por ahí. La banda izquierda de O'Higgins era la que más hacía daño en el primer tiempo. Por ahí atacamos mucho.
por la banda izquierda, porque también Sarrafiore se estaba jugando un muy buen partido. Y Luis Pavé fue de lo mejor en ataque que tuvimos. La central llegaba mucho más a acompañar a Sarrafiore también. Ahí muy buena dupla entre Luis Pavé y Sarrafiore. Se entendió muy bien con él. Y jugó muy bien. Tuvo una que se la devolvió a Carabalí, que casi la deja corto, que ya le ha pasado antes. Pero bueno, fue un buen partido de él. De hecho, fue el mejor de la línea defensiva, porque aparte de defender bien, que lo hace muy bien, fue de los que más atacó, fue de los que más pasó, fue de los que más intentó centrar, los que más intentó algo diferente. Tuvo una en el segundo tiempo, ya cuando estaba terminando el partido, que le quedó para rematar y lamentablemente la mandó lejos, la mandó fuera. Lamentablemente, pero bueno, hoy día en general O'Higgins no estuvo muy fino en la definición, así que bueno, nada que hacer. Después Felipe Ogaz, que le quiero dedicar un feliz cumpleaños, que estaba de cumpleaños hoy día, quería mucho que hiciera su gol por su cumpleaños. Felipe Ogaz de volante de salida, hoy día le costó a Felipe Ogaz el partido, hoy día a él y a Leiva, porque, o sea, no jugó mal para nada ni él ni Leiva, que son los dos encargados de darle salida al equipo. Pero sí, hoy día les costó, de hecho, muy pocos minutos del partido. Ogaz estuvo frente al arco o sea, mirando frente al arco. Obviamente Ogaz no llega tanto a definir quizás, pero ni él ni Leiva tuvieron como muchas opciones de jugar hacia adelante. Por lo general recibían de espalda, tenían que jugar con el lateral, no podían progresar mucho en la cancha, porque también Sao Paulo leyó y lo mismo que leyó Boston River, que quizás no lo hizo con tanta efectividad porque es un equipo un poco más discreto, pero lo que leyó Boston River y Sao Paulo es que la salida viene de acá, la salida viene de Ogaz y Leiva, que Ogaz hace muy bien esto de girar y poner la cancha de frente para poner a Ravelo de frente, a Sarrafiore, a Pancho Gonzalo, al mismo Leiva lo mismo. Entonces hoy día costó mucho eso. Cuando recibía a Leiva en la mitad de cancha, le caían con todo y Ogaz estaba obligado a volver y la pelota tenía que darse vuelta y ahí lo obligaban a jugar por las bandas. Así que hoy día le costó en ese sentido. Ogaz no jugó un mal partido, pero lo marcaron mucho. Hoy día entendieron que la salida iba por ahí, por Felipe Ogaz primeramente. Así que no pudo brillar hoy día lamentablemente Ogaz, porque el rival también leyó muy bien eso. Y mira, si lo pueden ver acá, yo siento que O'Higgins se para así en algunos puntos del partido, sí. Pero yo creo que es más Ogaz Leiva junto, Ravelo de 10 y Sarrafiore por un lado, González por el otro. Es como un 4-2-3-1, que es lo mismo que hizo Sao Paulo. En algún punto chocaban las dos formaciones, se notaba mucho que estaban hombre contra hombre. Sao Paulo hizo una formación espejo y por ahí Ogaz no podía generar mucho su juego. Y lo mismo Sao Paulo, si por algo Sao Paulo tampoco atacó. Por algo Sao Paulo tuvo una en todo el partido y tampoco fue que no llegó con mucha claridad, tampoco fue que podían salir muy bien, porque la chocaban era una formación espejo muy clara de Sao Paulo y por ahí medio que anulaban fuerzas. Pero bueno, por lo mismo Ogaz ni Leiva pudieron poner la cancha de frente, que es lo que mejor hacen. Así que bueno, por eso quizás tienen una baja nota. Después Ravelo de 10 un poquito más libre. No fue un mal partido de Ravelo tampoco, pero sí en el primer tiempo, cuando el partido pedía al jugador diferente, que ese jugador diferente es Ravelo, en el medio campo, porque las bandas Pancho González estaba llevando bien a los laterales de Sao Paulo. Sarrafiore se estaba jugando un partidazo por su lado. También se llevaba muy bien, tuvo unas jugadas muy claras de gol. Se llevaba fácil a los jugadores de Sao Paulo. Lo estaban haciendo muy bien. Faltaba el jugador al medio que fuera diferente, el jugador que recibiera, que recibiera de espalda, que se llevara a jugadores, que encarara, que juntara también a los jugadores rivales. Y Ravelo no apareció mucho en ese aspecto. Sí, cuando recibía en el costado de la cancha, tocaba bien, intentaba hacer algo diferente, pero por ahí un poco menos peligroso que recibiendo al medio, que es la mejor versión de Ravelo. El gol contra Ñublense, hace poquito nomás, fue de él recibiendo en mitad de cancha, llevándose un jugador que la aguantó, habilita a Pancho González y Pancho González convierte el gol. Hoy día le faltó eso a Ravelo, le faltó a Ravelo recibir de espalda, girar, encarar jugadores por el medio de la cancha. Pero también fue por la disposición táctica, puta la wea, fue por la disposición táctica que tuvo Sao Paulo, que le emparejó la formación, hizo una formación espejo, entonces por ahí no dejó mucho a Ravelo aparecer. Lo mismo que el 10 de ellos, que aquí sale Tapia, que no estoy muy seguro si es Tapia el 10 del equipo, pero tampoco ahí chocaron fuerza. Después Pancho González, por una banda que aquí sale como la figura del partido. Tuvo las más claras de gol, tuvo un cabezazo en el primer tiempo que lo molesta un poco Castillo y la manda arriba. Tuvo otra también que se llevó a un jugador por la banda en velocidad y la definió y el arquero la saca muy bien. Fue de los jugadores más incisivos también del equipo, como lo viene siendo Pancho González.
era el que más se llevaba jugador en velocidad o encaraba hacia el medio y tocaba muy bien. Hoy día faltó quizá en el último toque, hacía todo muy bien Pancho, después el centro, no sé, como juega perfil cambiado, llega a línea de fondo y el centro quizás va un poco débil de derecha. Intentó una tres dedos, pero no le resulta, que ya la había hecho contra Católica, donde habilita a Bastián Yáñez, pero esta vez no le resultó el 3 dedos. Y siento que cuando llegaba a línea de fondo para centrar, porque quizás Sao Paulo leyó muy bien eso, que le cortaba el enganche hacia adentro, que es lo que mejor tiene, que a Bahía le hizo un gol así, que lo que mejor tiene cuando Pancho González va en velocidad por línea de fondo, te encara hacia adentro, ahí tiene para buscar el remate, tirar un centro con su pierna hábil. Esta vez no lo tuvo, lo tiraba mucho hacia la orilla y por ahí con derecha el centro no le salía con fuerza y llegaba y la despejaba hacia afuera un jugador de Sao Paulo, así que... Pero fue de los que más intentó también, se llevó muchos jugadores por la banda, en velocidad, así que buen partido igual de él, o sea, intentamos por ese lado. Y por el lado se refiere a que también no entiendo por qué tiene una baja nota. Yo siento que para mí fue de los mejores de la cancha Sarrafiore. Hoy ya tuvo un muy buen partido. También intentando, encarando, desbordando también por ahí. Y también se refiere también hizo la pega que le faltó un poco a Ravelo, que fue esta de juntar jugadores, de no sé, encarar, de llevarse el balón por la banda. Jugó muy bien Sarrafiore. Juntaba jugadores, muchas veces encaraba, enganchaba y se llevaba a dos jugadores que pasaban de largo y ahí O'Higgins encontraba espacio. Pero también tenía poca ayuda en ese aspecto, aunque Pavel lo ayudó mucho. Se entendían bien con Sarrafiore. Para mí fue uno de los mejores de la cancha junto a Pancho y... Bueno, Brizuela pondría ahí, Castillo también. Así que, bueno, a mí me gustó mucho el partido de Sarrafiore. Y después Arnaldo Castillo, 9, que también jugó muy bien Castillo, siento yo. Le faltó el gol, obviamente, sí, porque O'Higgins tampoco se generó mucho como en centro, en jugadas de gol. Lo que bien Castillo, que se recogía, muchas veces se recogía, salía de la presión de los centrales, iba más a la mitad de la cancha, recibía y en una jugada se pasó de jugadores de Sao Paulo y abría hacia las bandas y después corría a recibir el centro y eso lo hizo muy bien. Después el centro lamentablemente no llegaba hacia él, pero él generaba esa jugada, generaba porque aparte como es muy alto, le iban a marcar entre dos, se lo sacaba y abría hacia las bandas y después quedaba todo el espacio libre para que o Pancho González se refiere a encarar ese centro o lo buscaran en el centro y de hecho en una que lo hace muy bien, se le entrega a Sarrafiore, va, abre con ley, viene el centro y este cabezazo de Pancho que la tira hacia arriba lamentablemente, así que muy buen partido de Castillo, faltó el gol lamentablemente, pero para mí fue un gran partido. Después entró Vecino que entró por Ravelo, que ahí usamos esta famosa formación que es 4-4-2 con doble 9, ahí Oliva se juntaron mucho más, Pancho González de lateral volante y lo mismo que se refiere, y arriba Arnaldo con Vecino. Entró con muchas ganas, Thiago, si no me gustó mucho el partido de él. Entró los pocos minutos que pudo jugar, entró con muchas ganas, buscó su oportunidad, presionó, tuvo un cabezazo que lamentablemente no conectó muy bien. Pero siento que el equipo cuando juega con dos delanteros todavía no está muy aceitada esa forma de jugar. No, siento que no está quizás tan entrenada o tan probada. Es un poquito más como esperar que en el centro le quede o a Vecino o a Arnaldo Castillo. Pero no está tan aceitada en cuanto a jugar, no hay como tanta, no sé, pasada de los laterales o el puntero que se llevó a tal jugador, no siento que sea así. Así que lamentablemente no se pudieron encontrar Thiago Vecino y Arnaldo Castillo con alguna jugada de peligro. Pero sí lo que hicieron, que como habían 2-9, eso hizo que los centrales se juntaran y ahí viene la jugada de Pavés, ahí viene la jugada de Leiva, así que por ahí también hicieron que los centrales se juntaran. Quizás no le quedaron a ellos dos, a Vecino, a Bernardo Castillo, la jugada del gol, pero no sé, le quedó al resto del equipo. Pero bueno, después de entrenador Lucas Bobaglio, bueno, y en general para el planteamiento de O'Higgins, de Bobaglio y de los jugadores, siento que fue un buen partido de O'Higgins, no dejo de decirlo. Fue un buen partido en cuanto O'Higgins jugó su juego, un muy buen juego que nos tiene acostumbrados con muy buen toque de balón, con opciones de ataque. Hoy día llegamos de muchas maneras, ya sea con centro, ya sea con remate, ya sea con Pancho González, con Sarrafiore, con Ravelo en algún caso, o con Luis Pavé o Faún en algunos puntos. Pero hoy día siento que ya después de haber pasado la primera media hora del primer tiempo o el segundo tiempo, siento que faltó un poquito de agresividad en el juego. Siento que faltó un poco más de imponer la localía, de ir con todo, de arriesgar un poco más. Y siento que por ahí O'Higgins tenía muy bien medido a Sao Paulo, iba atacando con quizás esperando un poco más el error del rival,
pero siento que faltó un poco más no sé, de ser sin respeto con el rival, onda, atacarlo como lo atacaste, como atacaste a Millonario, como atacaste a Boston River, como atacaste, no sé, a Bahía cuando vino a jugar a Rancagua. Siento que faltó un poquito más eso, más osadía. Jugó muy bien lo que esté jugando, más no digo que esté mal el planteamiento, pero siento que en algún punto ya después de la media hora del primer tiempo o el segundo tiempo, me faltó un poquito más de agresividad en cuanto al juego. Quizás también de los jugadores, no sé, pasar más al ataque, arriesgar un poco más, pero igual es difícil, o sea, es fácil decirlo ahora después del empate, pero es difícil. Te vas con todo y el partido y ahí te complicáis, que hay tercero en la tabla, así que también entiendo que sea difícil, pero no sé, siento yo que en algún punto faltó un poquito más de osadía, pero qué sé yo también. Es fácil decirlo ahora después del empate. Y por ahí también quizás Bobaglio prefirió atacar un poco más con resguardo, porque también le dais un poquito de espacio a estos jugadores y te agarran con todo. Así que, pero bien, hoy día O'Higgins jugó un muy buen partido y fue bien planteado, solo que también se reclamó un poco que solamente se hizo un cambio, que fue Thiago Vecino. Podría haber entrado Maturana, podría haber entrado Yáñez a proponer algo diferente, pero siento que, no sé, siento que González estaba jugando muy bien, se refiere lo mismo por el otro lado, no sé a quién hubiese sacado en ese punto. O a si Leiva lo mismo, estaban jugando bien. Quizás haber sacado a Leiva por Maturana, haber sacado un volante más de quite, pero después dejáis despoblado el mediocampo, qué sé yo. Así que bueno, no sé, también siento que es válida la crítica de que podría haber hecho más cambios, pero no sé, yo al menos siento que no sé si hubiese sacado a un jugador de la cancha, estaban todos muy bien dentro de la cancha, así que eso con el análisis del 1-1 para que vayamos ya pronto a ver el resumen del partido. Luis Pavés, va la pelota profunda, lo van a buscar. Mira Castillo, weón, peleando todas las pelotas culiadas. Aquí el buen se choró. Le echa a correr a Arnaldo, que tiene que ir a luchar mano a mano, 1 contra 1. Veremos quién gana el duelo de gigantes. Termina perdiendo finalmente y se calientan los ánimos. Qué grande Arnaldo, weón. Oye, weón, se puso choro con el árbitro. A cortar el asunto, Nico. Sí. No le gustó. Qué aura, Arnaldo. Los tan grandes. Oye, el culiado choro. Entonces, bueno, hay que bancarse que Castillo es de eso. Qué brígido que el árbitro haya tenido que ir a pararlo. Estará muy buena, weón. Ay, ahí decidió pésimo, weón, Pancho, weón, lamentablemente, pero tenía muchas opciones, weón, mira. Tenía... Bueno, ni tanta. Sí, fue buena. Esto es lo que estaba muy rápida la cancha, weón, donde yo vi ayer. Pasaba por la espalda, tenía más juego, tenía un poquito más de expectativa la jugada. Y viene la escapada ahora por parte de Enzo Díaz, que la echa a correr. Viene Enzo. Y ahí no entiendo cómo esa weá fue falta, loco. Con dos equipos que tienen... Weón, esa weá no puede ser falta, loco, si están disputando el balón, como que le pega... No le pega, quiere saltarlo. Eso es de fallo, el weón se tira al suelo. Mira esta. Bien Castillo, loco, bien, muy bien leído ahí la jugada, loco. Muy bien Castillo este año en general. Mira, mira, media patada, po, weón. Jugó muy bien Arnaldo Castillo, ¿para qué estamos con weón? Chao. Sí, y de hecho era Castillo que se vio bastante complicado. Se dobló el tobillo feo, weón. Toma Brizuela a través del carril izquierdo. Toque interno ahora para... Ven, mira, esa es la única forma, porque como no nos dejaban ni a Leiva ni a Ogaz salir bien, tenía que Brizuela tomar esa pega de repente, o ni arriesgar igual, porque mira, te interceptan ese pase y te agarran a poto pelado. Brizuela a través del carril izquierdo. Toque interno ahora para Castillo. Bien Castillo, weón. Cara se viste de talentoso Felisberto. Mira aquí. Por dentro intentaba una ruleta, pelea, Leiva gana. Le va a quedar a Sarrafiori y ojo con Pavés. Ay, esta era. Apertura para Lucho Pavés. ¡Ay, Panchito! ¿Qué le pasó, Pancho, weón? ¿Qué le pasó? Buena de Sarrafiori, weón, lo esperó justo y ahí... quizás le falta, no sé si le habrá gritado, pero puta, lo molestó Arnaldo, pero la concha es su madre. El cachito necesario, sí, se molesta. Como que se descolocó porque pensó que iba a llegar Arnaldo. Esta weá fue falta, cobró falta después, ¿o no? Mira, Pancho Bonzi era de los pocos que intentaba y efectivamente. Uy, esa era muy buena, weón. Esa era muy buena, loco. Le cayó de cuea, le rebotó el weón de Sao Paulo, de cuea, weón, mira.
Y viene Francisco González que puede sacar el remate. Aunque no sé si va al arco, pero bien. Puta, mira, ahí Pancho González le salió bien, desbordaba y el centro le quedó a Castillo. Pero en otras jugadas, no sé si las van a mostrar, desbordaba bien, pero el centro de derecha le salía muy débil, weón. Primer tiempo todo de O'Higgins, weón. Después de un no cobro, vamos a decirlo así, del juez, ante una mano pedida por los jugadores de Sao Paulo en la cabeza. Mira esta weá. ¡Ay, por la chucha, loco! Era gol, weón. Qué mala cueva, loco. Encima entrando en el segundo tiempo. Qué bien ocupa el cuerpo Sarrafiore, loco. No se la pueden quitar, loco. Puta la weá, qué mala cueva, weón. Era gol, loco. Era gol, weón. No quiso entrar la weón. Bien Sarrafiore igual, weón. Y aquí viene la de Leiva. Dos palos seguidísimos, weón. Por la chucha. Oh. Qué mala cueva, loco. Qué mala cueva, weón. Mira, weón. Fue rebote, sí, pero... ¿Viste, weón? Esa... De repente tenéis cueva y esa weá entra, weón. Qué mala cueva, weón. Estrellándose en el poste. Qué mala cueva, weón. Ya vean, la primera de Sao Paulo. Ahí, Ogasque pasáis. Ah, sí me acuerdo esta jugada, weón. Aquí, mira cómo se me da una faunde. Ahora para Ferreiriña se juntaron los externos, se pone la pisada del toque por dentro nuevamente para Caulí. Caulí que encara. Ya, pero mira, lo mismo que O'Higgins, o sea, la armaban bien, llegaban quizás con un poco de peligro, pero no definían. Eso era Sao Paulo hasta ese punto, como que ya podía mandarse esa que no sé, se pasó a Faunde y después el centro a cualquier parte y ahí quedaba y la sacaba O'Higgins. Bueno. Está bien. Aquí en la etapa parece, ¿no? Sí, bueno, ahí donde podéis barrer, weón. Casi me da un ataque, conche su madre, que gracias a Dios existe Carabalí, weón. El empate gracias a Carabalí, gracias a esta jugada, weón. Si O'Higgins empató gracias a esto. Qué bien Carabalí. Y yo aquí dije ya, o el que no se hace en un arco se hace en el otro. Y no, pues. Mira, weón. Muy bueno el 3 dedos. La pelota es justa y extraordinario. Lo de Omar parándose. Conche su madre, weón. Firme, logra hacerse grande y logra implantar. Y fue un poco de cueva igual porque la pelota fue un poco al pie de Carabalí. Che, su madre, weón. Esa era buena, igual. Bueno, buen cabezazo de Castillo, weón. Y ya no hay más de Sao Paulo, creo, weón, ¿no? Acá la imagen. Mira, Castillo cabeceando entre 5 weones, pobrecito. Yo creo que igual había estado, no sé, siento que haberle dado, faltaba una de Pancho y por ahí le salía, no, pero ¿qué dicen ustedes, weón? Era pase para Castillo, ¿no? Y ahí no tenía mucho ángulo, o sea, el arquero te tapó el ángulo, puto. Era el pase ahí para Castillo, ¿no? O para Sarrafiore también, que viene acá. ¿Qué dicen ustedes, weón? ¿O estuvo bien en pegarle? Es que por ahí, mira, el pase a Sarrafiore lo podía interceptar o ese que podía leer bien el pase. Pero a Castillo estaba más directo, pero igual, yo creo que había que intentar igual al arco, no sé, weón. A ver, veámosla de nuevo rápido. Ahí, Castillo. Quizás si era para Castillo, weón. Como pelea todas las pelotas este weón. Bueno, y iba bien, weón, iba muy bien la pelota, iba al arco. Castillo. Bien vecino, weón, se entró súper enchufado. Y aquí, ¿cómo no gol esto? Ahí pega al arco, el lado te era más pase, este era pegarle al arco. Yo creo que como la anterior no dio el pase, dijo ya le doy el pase. Y aquí tenía más opción, según yo. Puta Pancho, weón. Esta era el arco, por la otra quizás no. Puta Panchito, el que no le pegó al arco. Igual estaba, creo que la podrían haber anulado por el VAR, no sé. Se vuelven a chocar los de la última. Bueno, ahí el pas, no sé qué quiso hacer Pancho, no sé. Línea dejan solo a Pancho González que en el tomó la decisión. ¿Por qué no le pegó al arco, weón? Esta era buena. Mira. Buscando el área de Sao Paulo, la zurda. Ay.
Esa fue la más clara, weón. Porque la otra fue un travesaño de Martín Sarrafiore que estaba medio tapado, se la buscó. La de Pancho González no tenía ángulo para pegarle. La de Leiva fue un rebote y pegó en el palo. Pero aquí Pavés estaba solo, weón. Estaba solo. Francisco González. Esta era, weón. Esa era, mira. Mira. Buscando el área de Sao Paulo. Esa era, weón. Por eso Garrido se tiró al suelo, weón. Esa era, weón. Esa era, weón. Esa era, el último, esa era. Esa era, weón. En 80 quiere entrar esa pelota. Sí, una de No quería entrar. Bien vecino, uno y tirando para arriba el equipo, se entró bien, pero Claro, esa era, de weón. vuelta al Esa era, weón. Ay. manejar. Nunca dejó a alguien en Ah, no hay una cámara de atrás. No. Aquí terminó, weón. Terminó muy raro el partido, weón. Como que ni caché que había terminado. Como te viste, todos los jugadores quedaron como con la sensación de que podrían haber ganado, weón. Pero tendrá que seguir luchando porque está fuerte. Está... Qué rabia, weón. Qué rabia esto. Pero bueno. Nada que hacerle, mamita querida. Les mando un abrazo, muchachos, que estén muy bien. Gracias por acompañarme y nos vemos el domingo. Domingo para ver el post partido contra Everton. Así que estén bien. Nos vemos, muchachos. Adiós. Aguante la Celeste siempre. Que estén muy bien.